Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola, hola, bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerda nuestro numeral, Gerencia a la Criolla. Para el día de hoy les traigo una conferencia muy interesante, tiene que ver con estas clases magistrales que estamos dando de Oracle, de mi amigo Oracle, para ir profundizando un poco más en algunos aspectos que me va a llevar hacia un nivel de experticia en el lenguaje. Lo que queremos con este círculo de conferencias, con este ciclo de conferencias, es llevar valor y que ese valor te permita de verdad tener en cuenta los aspectos del lenguaje como tal del SQL en un motor tan robusto como Oracle, pero igual lo puedes aplicar en otros motores, pero que tengas y sepas con suficiencia que, primero, que eso funciona y segundo, que te va a hacer la vida más fácil. Y eso implica que haya una eficiencia en las consultas y que tus motores de bases de datos funcionen muy bien en los sistemas de información. Bueno, particularmente vamos a hablar de un tema que se llama las funciones de grupo. Sí, señores, las funciones de grupo. Ese es el tema que hoy nos atañe. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de la lección. Entonces, después de completar esta lección, usted debería o tendría la capacidad de hacer lo siguiente. Identificar las funciones de grupo que están disponibles. Describir el uso de funciones de grupo. Los datos de grupo mediante la cláusula o las agrupaciones mediante la cláusula group by. Y incluir o excluir filas agrupadas mediante la cláusula having. Entonces, miren qué interesante, son muy usadas organizacionalmente, te las vas a encontrar. Aquí yo te hago recomendaciones de lo que te encuentras organizacionalmente y lo que no. Esto definitivamente, esto que estás viendo acá, te lo vas a encontrar. Entonces, tenlo muy presente porque va a ser de mucho valor para ti y si estás desarrollando, si estás creando consultas, pues genial porque lo vas a entender muy bien y vas a poder hacer unas consultas muy interesantes que van a hacer un uso eficiente del motor de base de datos. Recuerden que esta es experticia que estamos mostrando y estas capacidades que estamos adquiriendo en este ciclo de conferencias, pues te van a llevar a otro nivel en temas de la eficiencia hacia el motor de base de datos. Que de verdad las consultas sí estén debidamente construidas. Eso es algo de lo que es más débil en los sistemas de información y por eso estamos haciendo este ciclo de conferencias para fortalecer eso que es débil en las organizaciones. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces vamos por ello. Entonces, funciones de grupo. Las funciones de grupo funcionan en conjuntos de filas para dar un resultado por grupo. Entonces, es decir, yo busco resultados por grupo. ¿Sí? Entonces, acá en el ejemplo lo que estamos haciendo es agrupando, ¿cierto? Buscando el máximo. La función de grupo lo que me permite es encontrar el máximo salario, que en este caso en toda una columna de múltiples valores numéricos, pues es 24.000. ¿Listo? $24.000. Recuerden que esto es tomado de los esquemas de ejemplo de Oracle, que es el esquema HR del que ya les hablé. Si no tienes ni idea de eso, te invito a que veas la conferencia, las conferencias previas, porque van capacitándote y te van poniendo en otro nivel. Entonces, si vas a requerir, mira que empiezan a aparecer conceptos que ya te di en las otras sesiones. Entonces, para que lo tengas presente, si estás arrancando desde acá, te recomiendo que arranques desde el primero, para que lo tengas claro. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces, las funciones de grupo, ¿qué funciones de grupo tengo? Entonces, tengo el ABG, ¿cierto? El count, el max, el min, el sum, el lista GG, el STB-def, que es la desviación estándar, y la varianza. En términos generales, estas son las funciones de grupo que yo acostumbras a utilizar. ¿Sí? Por una u otra circunstancia. La función, recuerden allá cuando explicamos funciones, si no ve el video, pero rápidamente te lo cuento, la función entra en unos parámetros y la idea es que nos salgan uno, que es el resultado esperado. Aquí lo estás viendo, ¿sí ven? Entran varios resultados y va a salir un único juego de resultado. Bien. Entonces, la sintaxis con la cual se genera esto, pues es esta. Es súper entendible. Sí, pero a mí no se me hace tan amiga la sintaxis. Entonces, muchas veces me confundo. Entonces, para mí es más práctico con un ejemplo. Por eso, adivinen que les traigo el ejemplo. Miremoslo.
Entonces, mírenlo aquí ya en la práctica. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Primero, estamos haciendo varias cosas. Primero, estamos haciendo una consulta. Esa consulta está consultando el mismo campo. Miren que está consultando el campo salary. Todos los paréntesis tienen salary. Entonces, bueno. Y estamos utilizando distintas funciones de grupo. El promedio de los salarios, el máximo de los salarios, el mínimo de los salarios y la suma de los salarios de los empleados que tengan la, los caracteres REP, que son los que ven en la parte inferior en el where. Entonces mira que ya empieza a ser totalmente entendible. Entonces de esos cargos, recuerden que el Job ID tiene que ver con el cargo del empleado. Entonces de esos cargos, pues estoy buscando los que estén en esa característica, que sean en red. Y busco el promedio, el máximo, el mínimo y la suma. Súper fácil, súper entendible. Esto es lo que te vas a encontrar. Si vas y la corres en estos momentos en Oracle, te va a correr. Siempre y cuando tengas esos esquemas de ejemplo. ¿Sí? Los que hemos recomendado aquí, que es con los que trabajamos todo este material, para que sea totalmente entendible. Y yo creo que ahí ya se cierra el ciclo y ya lo tienes súper claro. Entonces, continuemos. Puedo utilizar min y max para los tipos de datos numéricos de caracteres y fecha. Es decir, en el ejemplo pasado estábamos viendo números, estábamos viendo algo, un contexto numérico. Pues resulta que lo puedo hacer con fechas y eso va a ser muy interesante, ¿cierto? Entonces puedo hacerlo con caracteres y con fechas. Y entonces eso me va a proporcionar un ejercicio más interesante aún. Lo que ven en el ejemplo de la consulta, se está consultando la tabla Employees sobre el campo Hire Date. Para que no genere confusión, Hire Date es la fecha de contratación del empleado. Es cuando él ingresó a la empresa. ¿Listo? Y lo que estamos viendo en la parte inferior, pues es el resultado que nos trae. El mínimo, es decir, en términos de fecha, la menor fecha, por así llamarlo. O sea, si lo contextualizamos en español, recuerden que todo este material viene en inglés. Entonces, si lo contextualizamos en español, es el mínimo, la mínima fecha de contratación, es decir, vendría siendo el más antiguo, ¿verdad? Y el último contratado. Entonces, miren que es muy interesante. Con min y max, funciones de grupo, no se les olvide. Bien. Continuemos. Una que sí es súper, hiper, mega utilizada es la función count, la que tienen arriba. Esa me sirve, ¿adivinen para qué? Para contar. Entonces yo llego y cuento los registros de una tabla, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando la función count. Y lo hago sobre la tabla. Allá estoy contando los empleados que están en un departamento específico que tiene el ID 50. Entonces miren que es muy fácil, es entendible. Entonces cojo y uso la función count con asteriscos para que lo tengan en cuenta todos. Y en la parte inferior puedo hacer el mismo conteo, solo que en la parte inferior lo estamos haciendo sobre los que comisionaron, sobre el campo de comisión. Arriba lo estamos haciendo con cualquier campo, abajo sí específicamente sobre los que comisionaron y por eso el valor de retorno pues es cero. ¿Sí? O sea, varía o difiere del primero. En este caso es cero. Pero tiene que ver con que la consulta está haciendo una cosa distinta. Bueno, muy bien, continuemos. Funciones de grupo y valores nulos. Pues claro, cuando uso una función de grupo, pues también debo tener en cuenta los valores que van a quedar en nulo. Entonces, ¿qué tengo? En la primera consulta, la que tiene el número 1, que están viendo ahí arriba, pues ya está haciendo un promedio del campo comisión PST. Por eso ese promedio le está dando 0,2125, que es lo que están viendo que les trajo la consulta. Pero si hace esa misma operación teniendo en cuenta el NBL, recordemos que el NBL es para tratar números nulos. Valores nulos, la expresión estaba mal. Valores nulos. Recuerden que el nulo no es ni un número ni un espacio en blanco. Sí, es un valor indeterminado. Entonces, para poderlo determinar con NBL, si no lo entiendes muy bien, te recomiendo que vayas al anterior video y en el anterior video te explico las funciones NBL. Entonces, en ese caso, se aplica la NBL y ese promedio va a ser distinto, porque lo promedio sí se va a ajustar a todos los valores. En el primero no es tan acertado, si bien está entregándote un resultado, el resultado no es tan acertado porque ese valor pues está conteniendo valores nulos y ellos no se operan como un número. Entonces, para que lo tengas en cuenta, si tienes que hacer operaciones en campos y sobre esos campos hay valores nulos, uso el NBL para poner cero en esos campos y poder operar y que el motor entienda que esos campos también los debe tener en cuenta.
Eso es muy importante. Continuemos. Creación de grupos de datos. Ah, bien, yo puedo consultar por grupos, ¿cierto? Es normal que consulte por grupos. Claro, yo quiero los grandes, los medianos, los pequeños. Entonces, siempre es muy común que tú consultes por grupos. Entonces, mira cómo lo puedes hacer. Muy interesante. Esa expresión que tienes ahí, pues te permite consultar por grupos. ¿Listo? Bien, ¿cómo lo haces? Ah, pues con la sintaxis. La sintaxis, la que tienes acá, al comienzo veíamos una sintaxis más simple, esta se va volviendo más compleja, pero te están diciendo básicamente que el group by se pone después del where y el order by va después del group by y lo puedes poner en ese orden para hacer consultas por grupos, pero ya sabes que puedes consultar por grupos. Mira qué interesante. ¿Cómo lo hago? Ah, mire, porque pues, la sintaxis no es tan clara. Entonces a mí me gusta siempre traerles un ejemplo para que ustedes lo tengan súper claro. Mira el uso de la cláusula group by. Entonces simplemente haces tu consulta y haces un group by por el campo particular que quieres referenciar. Y lo que vas a ver en la parte inferior, pues son los resultados que me trae esa consulta. La función de grupo, ¿cuál es? ABG. Sobre salario lo está haciendo en estos momentos. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Estoy consultando el campo Department ID y mira que yo lo estoy agrupando. Mira donde dice Group By, también dice Department ID. Muy importante que tengas en cuenta el mismo campo para que él entienda cuál es el campo por el que está agrupando. Bien, continuemos. Tengo la columna Group By que no necesariamente yo puedo de alguna forma estar mencionando la columna en el select. Este es un claro ejemplo de eso. Simplemente consulto, hago el promedio por un campo particular y lo agrupo por ese campo. Entonces no lo estoy mencionando arriba, sino eso se llama implícitamente. Implícitamente está entendiendo que ese es el campo que es la referencia que digamos que la consulta como tal está teniendo. ¿Sí? Es una forma inteligente de hacerlo y es muy valioso. Bien. Agrupación por más de una columna. Entonces puedes que tú estés agrupando, pero se te den varios factores de agrupación, ¿cierto? Añadir los salarios en los empleados de la mesa de cada mesa de trabajo agrupado por departamento. Entonces tienen que agrupar los empleados y agrupar los departamentos. Y esto, pues necesariamente, de acuerdo a los cargos, al job ID, pues tiene que hacer una doble agrupación. Entonces es totalmente válido. Eso en el campo empresarial funciona. O sea, en el campo empresarial te lo vas a encontrar. Si abres un sistema de información, vas a ver esto. Entonces tenlo en cuenta. Bien, continuemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues así, miren, muy fácil. Yo le tengo que mencionar los campos por los que estoy agrupando. Ojo, si ven que en el select yo estoy discriminando esos campos, es muy importante que los campos de la agrupación se reflejen en el select, porque si no vas a tener un error en la consulta. Entonces te lo estoy diciendo antes de que te pase, pero si te pasa, pues ya sabes cómo solucionarlo. Entonces de antemano tenemos el problema, pero también está la solución. Ya la tienes clara. Bueno, muy bien. Vamos a continuar aquí. Consultas ilegales. Entonces es más o menos lo que les decía. Puede haber consultas que yo las construya y me generen error, ¿cierto? Cuando no agrego por ejemplo, los campos en el group by, pues miren que me genera un error. Ese es el primer error que están viendo, ¿sí? O cuando uso más de un campo y solo tengo en cuenta uno, que fue lo que mencioné en el ejemplo anterior, del anterior slide. Y entonces lo que vemos acá es que yo tengo que agrupar por cada uno de los campos que tengo en el set. Es la buena práctica para que él entienda cuál es la agrupación, o sea, como cuál es el orden de agrupación que debe estar presente en la consulta. Muy importante, bien. Consultas ilegales utilizando funciones de grupo. Entonces puedo estar usando esas funciones de grupo, pero las uso de manera indebida y eso me genera un error. Errores como ese hora 00934 que están viendo ahí, que dice que la función no es permitida. Quiere decir que tú no puedes expresarla de esa manera. ¿Sí? Están utilizando la función de grupo en la consulta, pero también la están utilizando en el where. Y en este caso esto está generando un error. Entonces no puede utilizar funciones de grupo en la cláusula where. Ya sabes algo más. Mira que vas complementando esta función. Con este ejercicio vas complementando ese conocimiento y te vas volviendo un experto, que es lo que quiero que te vuelvas con
con este conjunto de clases magistrales. Restringir los resultados por grupo. Entonces, hay momentos en donde llegan los grupos, pero aparte de eso, dentro de esos grupos tú quieres hacer como un filtro, un resultado. Entonces, el ejemplo que me plantea ahí dice el salario máximo por departamento cuando se gana más de 10.000. Entonces, es como una doble condición. Nosotros siempre ponemos como la condición en el where, ¿cierto? Pero necesitaría como dos where para poderlo hacer. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Con la cláusula having. Having es como el where del where, para que lo entiendas fácilmente, te lo vendo así. Entonces, el having me va a permitir poder hacer filtros o restringir o limitar esos valores que me vienen en los grupos. Entonces, las filas se agrupan, se aplica la función de grupo y se muestran los grupos que coinciden con la cláusula having. Ese es el procedimiento como que está siguiendo el servidor de Oracle para mostrarte eso. Pero es bueno que lo tengas en cuenta porque en otros motores te va a salir igual. Entonces, si lo entiendes acá, genial, ya estás al otro lado. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo aplicas? Así, mira. Uso de la cláusula having. Entonces, hacen la consulta de Department ID y el máximo salario, ¿cierto? De la tabla Employees y lo agrupan por departamento, donde el salario el mayor valor del salario sea mayor a $10.000. Entonces, eso me trae esos campos que están viendo ahí. Y ahí voy a discriminar esos valores de salario. Y eso es lo que hace el having. Bien. Otro ejemplo de having, ¿cierto? Después del group by, hacemos un ordenamiento de la columna salary y lo que estoy trayendo es la suma de los salarios por dependencias, por áreas en la organización. Entonces miren que eso es muy interesante. Va tomando un valor muy interesante este ejercicio. Vamos a seguir con funciones de grupo, pero también me está diciendo que puedo anidarlas. Ojo a eso, puedes anidar funciones de grupo. Si anidas funciones de grupo, pues vas a encontrar un resultado mucho más completo para que lo tengas presente. El mini quiz que los dejo identificar las dos directrices para las funciones de grupo y la cláusula group by. Los dejo con el mini quiz para que lo respondan en los comentarios del video. Espero esas respuestas. Y en términos generales, en el resumen, pues has debido aprender funciones de grupo que las puedes usar, las puedes utilizar, van a ser súper importantes en la gestión que hagas o en algún momento vas a tener el reto y entonces ya sabes cómo utilizarlas. Muchísimas gracias. Esto era lo que yo les traía para hoy. En otra ocasión vamos a avanzar en más contenidos para que lo tengas claro. Suscríbete al canal. Mira que es súper genial. Te van a llegar estas conferencias y las que vienen de primerazo. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.